Tardes, bienvenidos a todos. Una tarde más aquí en estos diálogos en red, que hoy vamos a entrevistar a Francisco Baena, Paco Baena, para muchos conocidos, y por toda su relación con el mundo del cómic. Hablaremos pues de esa relación, de sus colecciones, de su relación también con el Museo del Cómic de Sant Cugat del Vallès. Y bueno, simplemente me queda por decir que esta charla, este streaming, está organizado por el 18º Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, y la Fundación Cinemas Cómic y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Todo esto pues con el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, también con el patrocinio del Cabildo de Tenerife y el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Ahora les vamos a pasar un pequeño vídeo de uno de nuestros patrocinadores y enseguida estamos aquí en esta charla con Paco Baena. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez con todos ustedes para esta charla que tenemos esta tarde en Diálogos en la Red con Paco Baena. Pero antes quiero darle la palabra, cederle un momentito el testigo al presidente de la Fundación Cinemas Cómica, Francisco Pomares. Todo tuyo, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Paco. Encantado de conocerte. Buenas tardes. Es la primera vez que tengo la oportunidad de verte en persona, aunque sea a través de este sistema de streaming. Muy bien. Comentarte que para nosotros, como fundación y como organizadores del salón, ha sido un auténtico placer contar contigo y darte una pequeña sorpresa. Además del vínculo que tenemos por esta concreta charla, yo soy tu editor, porque tengo una pequeña editorial, como sabes, y teníamos previsto publicarte un libro con ocasión del salón. Bueno, me ha llegado hace un ratito. Está en estos momentos caliente. Lo tengo aquí y te lo quería enseñar. Ya acaba de llegarnos. Es el libro del que vamos a hablar hoy, Roberto Alcázar y Pedrín, o Pedrín y Roberto Alcázar, ¿no? Es un fantástico libro ilustrado, ¿eh? Y quería que lo vieras antes de que lo vea nadie más, ¿no? Ya te digo que nos acaba de llegar hace un momentito. Te lo enviaré no sé si ya mañana me dará tiempo, te lo enviaré el lunes sin falta. Muy bien, muchísimas gracias. Te va a encantar. Qué ilusión verlo, ¿eh? Bueno, no os entretengo más. Yo normalmente no suelo aparecer por el streaming porque soy como un dinosaurio muy antiguo. Y lo único que espero es que les seguiré atentamente y que esta charla sea estupenda y de mucho provecho. Muchas gracias, Paco. Encantado de que estés aquí. Gracias a ti, Paco. Hasta ahora. Gracias, Paco. Pues nada, después de esta pequeña sorpresa que Paco Pomares te quería dar, enseñándote en directo el libro, del que también vamos a hablar ahora, que acababa de llegar hoy de imprenta. Pues yo quería presentarte un poco, Paco, pues me imagino que mucha gente te conocerá, pero pues para aquellos que no te conozcan, pues has tenido una trayectoria no solo como coleccionista y aficionado al mundo de la historieta, sino también te ha interesado lo que es el mundo del cine a través de sus carteles, a través de sus programas de mano, el mundo de la publicidad y otros puntos relacionados con el coleccionismo, pero además tú mismo eres
has sido fotógrafo, publicista, has sido, también tuviste una pequeña incursión como editor en Ediciones Metropol, creo, y en otras editoriales seguramente. Tienes varios libros en el mercado, aparte de este que queremos presentar hoy sobre Roberto Alcázar y Pedrín, hablando de múltiples temas, ¿no? Pero a mí por lo menos los que más me vienen a la cabeza o de los que más he oído hablar han sido el de los programas de mano en España, de los programas de cine, que es tuyo, el del cartel de cine en España, que también. Luego un tomo que sí tengo, que me gustó mucho, La magia de Maga, que creo que se publicó un primer volumen con la idea de sacar más volúmenes, ¿no? Bueno, de La magia de Maga concretamente no, al menos no lo recuerdo, pero no por falta de ganas, sino porque en principio era un libro muy personal, era un libro muy desde la nostalgia, como dice el subtítulo del libro, y está contado un poco, pues eso, desde el corazón, desde el recuerdo, desde el cariño a una editorial que en su momento, en aquellos días en los que yo crecía como niño, pues fue muy importante para mí. Pero el libro creo que está cerrado. Se podrían hacer otros muchos libros sobre Maga, ¿no? Vale. Pero no, en este caso no. Sí, no, pues te lo digo porque yo cuando lo compré, Sí. hablaba, o sea, el título era La magia de Maga 1. Entonces me quedé ahí con la duda de decir, pues habrá más y tal, no sabía. Es posible, no recuerdo, es posible. De todas Mira, maneras, siempre estamos a tiempo de tomar. Pues sí, no es mala idea. Sí. Y luego también el más reciente tuyo creo que ha sido Tebeos de Cine, sí, en el que hablas de esa relación entre el mundo del cine y el mundo del cómic, ¿no? Que creo que es de Ediciones Trilita. Trilita Ediciones, sí. Y sí, es un libro realmente, yo creo que muy importante, al menos para mí lo ha sido todo el trabajo de investigación, que por cierto, hago un paréntesis, empecé como coleccionista, sobre todo cuando era más joven, pero ahora lo que me apasiona es la investigación de la imagen en general, obviamente, sí. del TVO, del cartel y de algunos otros aspectos, ¿no? o artículos, en fin, de cultura popular, ¿no? Sí, la cultura. Pero digamos que mi gran vocación en estos momentos es la de investigar y escarbar y poner de manifiesto, porque yo creo que alguien tenía que hacerlo, a todos esos autores que en su momento, pues tanto cartelistas como dibujantes y tal, han sufrido un silencio durante décadas y, bueno, de alguna forma estos libros lo que tratan es de rescatarlos del olvido, ¿no? Pero volviendo a la pregunta que me hacías, perdona que me he ido. Sí, no, era sobre el último... sobre Tebeos de Cine. Efectivamente, es un libro que te decía importante, sobre todo porque me ha costado casi 5 años de investigación, porque el libro lo que hace es contar paralelamente, digamos, de forma paralela, lo que el cine en España representó y cómo fue evolucionando y cómo de alguna forma el TVO en el momento en que empieza a tomar forma fija sus ojos en el cine como fuente, digamos, de personajes, de guiones y demás. Y es un libro que analiza, digamos, ese paralelismo entre los dos artes y cómo de vez en cuando, bueno, de vez en cuando no, ya con mucha frecuencia el TVO bebe del cine. No al revés, el cine del TVO, que hay otros libros que han abordado ese tema, especialmente en América, pero en España obviamente no se hacía cine como para que el TVO lo pudiera, perdona, TVOs como para que el cine pudiera recoger héroes del TVO. Hubo unos intentos de Capitán Trueno y de Guerrero y demás, pero eso se quedó ahí en casi nada. Bueno, Capitán Trueno sí hizo una cosa, pero mejor que no se hubiera hecho. Pero en todo caso, como digo, lo que hace ese libro es poner de manifiesto tanto la historia del cine en nuestro país como la del TVO y cómo de alguna forma ambas artes en muchos momentos de la historia tuvieron una gran relación. Sí, incluso se influenciaban y todo eso, ¿no? Absolutamente, sí. Tanto en el tema, no solo en el tema de historias, que es lo que puede quedar en la memoria colectiva más habitual, sino también en cuanto a técnicas y formas de montar o de contar las historias. Las historias, claro. Sí. Pues yo aparte de toda esta labor tuya que estábamos hablando en cuanto como escritor y estos libros que has publicado, a mí también me gustaría un poco que contaras cómo empieza toda tu historia, ¿no? O sea, porque he leído en muchos sitios que a ti lo que te gustaba o que durante un tiempo lo que te gustó, ahora nos comentabas eso, ¿no? Que también te apasiona el tema de la investigación y de buscar todos esos temas dentro de la cultura popular, que cuando tú comenzaste el coleccionismo de cómics, lo que te gustaba fundamentalmente era rescatar esos cómics que cuando niño, ¿no? Pues te acompañaron y te hicieron quizás pues
más agradables esos momentos, ¿no? Viviendo como tú viviste, ¿no? En la España de la posguerra. Sí. Todo empezó porque, bueno, yo tengo una relación con Roberto Alcázar y Pedrín, el libro que ha enseñado Paco, con la colección que me viene desde niño. Yo creo que aprendí a leer con esa serie antes de ir al colegio, al menos yo recuerdo que mi madre me lo decía cuando fui al colegio, ya el maestro se quedó sorprendido de saber leer y era de tanto como me repetía la lectura de un determinado TVO, con lo cual les tengo que agradecer a la pareja que el haber aprendido a leer ya con muy corta edad, ¿no? Es decir, esa nostalgia se proyecta luego más adelante. En Barcelona, como sabéis, ahí está todavía, pero ya nada tiene que ver con lo que era una cosa que se llama el Mercado de San Antonio, que es un recinto externo donde se reúnen pues toda la gente y tanto vendedores como compradores alrededor del papel antiguo, ¿no? Y un día paseando por allí, pues descubrí tebeos que rememoraban de alguna forma mis años jóvenes. Y ahí empezó un poco todo, como casi todos los coleccionistas, por otra parte. Yo creo que llega un momento en que quieres recuperar esa niñez y aquello que formó parte de tu vida en esos años, pues es lo que empiezas a buscar con más ahínco, ¿no? Cuando te das cuenta que existe un pasado, que la historieta no solo era lo que tú leías, sino que hay una historia detrás importante, empiezas a buscar ya en esa historia, sobre todo para conocer un poco esa evolución y de dónde venía el cómic en ese momento, ¿no? Pero ya digo, todos empezamos más o menos de esa manera. Yo empecé recordando a Roberto, recordando otra serie de personajes que en su momento leía y luego pues amplías ya los horizontes para conocer un poco más y ahora estoy básicamente investigando todo lo que es años 20 y 30 porque todavía hay mucho por descubrir y sobre todo por exponer, ¿no? Toda esa labor también tuya y la parte del coleccionismo, la parte de la investigación, me imagino que tuvo que ver o se canalizó a lo que fue la fundación del Museo del Cómic, ¿no? O sea, el Museo del Cómic que en principio en Cataluña tuvo como un gran boom y se iba a montar en Badalona y sin embargo al final parece que no funcionó el tema y tú te embarcaste junto con José María Delón y José Luis Villanueva en montar el Museo del Cómic en Sant Cugat del Vallès, ¿no? Y ahí está. Háblanos también de cómo surge el Museo del Cómic y, bueno, la verdad es que lo que estáis haciendo ahí, ¿no? Que me parece una labor muy importante. La idea del museo, a nivel personal, yo la tenía desde hace muchísimos años, por aquello que os contaba, de poner de manifiesto un pasado riquísimo, porque no hay que olvidar que los tebeos eran el reflejo de la sociedad y como digo, pues si te remontas incluso a siglo XIX o principios de los 20, ahí realmente como fuente de documentación es inigualable. El cine y los tebeos, pero inigualable. A mí me parecía entonces que era de justicia que los aficionados o historiadores tuvieran un espacio donde poder compartir, donde poder sobre todo, en fin, observar esa evolución del cómic, de los dibujantes, de los guionistas, de las editoriales, etc. Eso ha sido, como digo, desde hace mucho, pero lo veía como una quimera porque para eso o alguien te financiaba, en este caso, algún estamento oficial, o era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, cuando oímos que en Badalona eso se iba a hacer, hablo en plural porque éramos muchos los coleccionistas que deseábamos que eso se pusiera en marcha. Perdonad si la voz es un poco fuerte, pero es que estoy con un catarro importante. No, se te oye muy bien, no te preocupes. Vale. Cuando vimos que eso se iba a hacer en Badalona, pues todos casi que brindamos, ¿no? Porque nos parecía que efectivamente si un organismo oficial se decide hacer un museo, se supone que lo va a hacer por todo lo alto. Desde luego el espacio era fantástico, pero luego la voluntad no ha estado. Obviamente han mareado muchísimo a unos y a otros, realmente no tenían un fondo importante y cuando nos dimos cuenta de que eso era imposible, que tuvieron que pasar como 15 años o así, porque siempre se decía que el año siguiente, etcétera, pues un día salió en una conversación con José Luis Villanueva, me dijo, Paco, si tú me ayudas, yo pongo un edificio a disposición del museo. Yo no me lo creí porque pensé que... Pero sí, José Luis, que por otra parte, bueno, Paco lo conoció, es una persona 10. Efectivamente, tenía un edificio precioso del siglo XIX, de mitad del siglo XIX. Se restauró y nos pusimos manos a la obra. José María Delón, él y yo, con las colecciones, digamos, y los archivos de los tres, se podían hacer 3 museos, esa es la verdad, y se ha hecho el museo que se ha hecho en función del espacio que tenemos, que son unos 500 metros, ¿no? Obviamente estamos muy satisfechos del trabajo porque es un espacio
que engloba, como digo, históricamente la evolución del cómic desde 1865 más o menos casi hasta nuestros días, menos estos últimos años que todavía no los contemplamos dentro del museo, pero que encierra lo mejor de lo mejor y que hay muy pocas cosas que faltan, y las que faltan es porque nos han parecido a lo mejor que son menos importantes que las que están, que obviamente podría ser mucho más grande, sí, pero es un museo sin fisuras casi, ¿eh? No, decirlo de esta forma suena un poco pedante, pero de verdad es un museo, todo el que viene se queda muy sorprendido de que hayamos sido capaces de construir algo así. Dicho esto, seguimos con las dudas de si vamos a poder mantenerlo mucho tiempo, porque obviamente las ayudas no llegan, tenemos una pequeña ayuda del Ayuntamiento de Sant Cugat, pero necesitamos alguna inyección para poder poner en fin, ponernos a trabajar en otra serie de objetivos que nos habíamos marcado desde el primer momento. El museo ahora está a pleno funcionamiento, pero queríamos cumplir una serie de objetivos también importantes que nos permitiera, sobre todo, bueno, pues catalogar, abordar, hacer estudios, publicar de vez en cuando algún tipo de libro o de catálogo. Todo eso no lo estamos haciendo porque no tenemos el presupuesto que necesitaría un museo de ese tipo. Pero de todas maneras, bueno, también yo estaba pensando que quizás hubo un poco de mala suerte, ¿no? Porque en cuanto a la inauguración del museo, ya que lo inaugurasteis pues en junio de 2019, si no quiero recordar mal. Eso es. Y claro, y al año siguiente fue todo el follón, llegó la pandemia, el confinamiento y todo eso. Eso claro, nos ha hecho daño, sin duda. Me imagino, ¿no? Porque justo hoy una ilusión conseguida ahí, montar el museo, tenerlo abierto al público y de repente pues nos cayó este palo que nos ha caído a todos, pero claro, a ustedes que estaban ahí iniciando. No, eso ha afectado sin duda, pero yo quiero ser honesto. A mí me parece que el peor virus es el de la clase gobernante, ¿no? De verdad, Ya. Ni quieren, ni saben, ni les interesa. Es decir, todo lo porque que nos a pesar de que ya ustedes ofrecen ahí un espacio ya montado y todo, no conseguí que se apoye. Contenido y no hay manera de que alguien se interese con un poco de sentido común, ¿no? Porque, apoyo, claro, algo, ¿no? Bueno, que permita consolidarlo, agrandarlo y enriquecerlo. Bueno, y yo qué sé, y propagarlo, ¿no? Porque es un museo, como digo, no quiero exagerar, pero de verdad es difícil hacer un museo que supere a este. En dimensiones, sí. En contenido y en análisis y en estudio y en profundidad y gas, y ya os comento que va a ser difícil, porque las personas que lo hemos hecho tenemos muchos años ya, hemos vivido mucho, llevamos 40 años investigando el medio y rescatando piezas, y el museo tiene un nivel altísimo. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es esperar que pase este momento tan complejo y ver si somos capaces de darle un empujón más y llegar hasta donde queremos llegar. Claro, porque vamos, y solo por dar algunos datos, o sea, estaba leyendo que contáis con más de 2.000 originales de toda la historia del TVO español y más de 15.000 publicaciones ahí. Que además con la complejidad que tiene conseguir todas esas publicaciones, porque estamos hablando de que tenemos un periodo de guerra en España, que me imagino yo que en esa época desaparecería muchísimo material. Sí. Claro. Y sin embargo, ustedes ahí tienen un fondo bastante importante. El fondo es importantísimo. Como decía hace un ratito, es como para hacer, no sé, varios museos más, ¿no? Pero quizá lo más importante del museo sea, en muchos casos, el paralelismo que hacemos entre el TVO impreso y el original del dibujante. Es decir, que hemos querido un poco hacer esa dualidad en aquellas publicaciones donde hemos podido, donde tenemos el original, para que se vea el trabajo del dibujante y cómo llegaba al lector en aquellos años. Ahí me parece que tenemos aproximadamente expuestos unos 400 originales, que son muchos, pero que es un trabajo también de muchísimos años de búsqueda. Y yo creo que es el principal valor del museo. Es decir, el museo no se ha quedado solo en originales o solo en publicaciones de época, sino que trata un poco de buscar esa dualidad entre una cosa y otra, ¿no? Y ese sea el principal valor diferencial, sí. Claro. No, y además yo también querría resaltar, porque además las hemos visto aquí, las exposiciones o sea, me imagino que en el museo hay una colección permanente y luego vais haciendo exposiciones temporales, momentos temporales,
que luego también pueden llegar a otros sitios, como han llegado aquí, por ejemplo, el de Mujeres en el Cómic, que se ha visto aquí en Tenerife, o ahora mismo en el salón de este año está la de los 30, la de los 100 años Centenario de Pulgarcito, sí. Centenario de Pulgarcito, que estuvo aquí también Antoni Giral presentándola y todo eso, ¿no? Sí. Y ahora estamos finalizando la que se va a inaugurar a continuación, que es la dedicada al Jueves, que es una revista con 47 años ya de historia. Y bueno, yo creo que va a ser una exposición también muy importante. Claro que sí. Todo lo que representó, 45 años dan para mucho y estamos dando ya los últimos toques para empezar a montarla pronto. Y venimos haciendo, desde que se inauguró, no hemos parado de hacer exposiciones temporales. Claro, por eso te digo que es una labor muy importante, porque no solo tenéis un espacio físico con una exposición permanente que luego, sino que además luego tenéis esa labor de difusión y de poder mover esas exposiciones por diferentes lugares de España que vamos, que yo creo que también es una labor muy importante y muy encomiable, ¿no? Porque en muchos sitios y tal, pues a lo mejor tiene retazos de esa historia, pero la forma en cómo ustedes la están difundiendo me parece fundamental e imprescindible. Pero bueno, yo creo que ya es momento entonces de pasar a tu último proyecto que hemos visto aquí, hemos tenido en directo realidad, ¿no? su realización física. Porque, por ejemplo, bueno, no sé si sabes que a la vez que estamos hablando, tenemos abierto un canal en el propio Facebook donde se ve el streaming, tenemos abierto un canal para que las personas que nos están viendo puedan dejar preguntas y participar, dejar opiniones. Y precisamente tengo aquí una pregunta de Tori Regalado, que te quiere preguntar que cómo te gusta sentir las ilustraciones. ¿Sentirlas? Sí. Menuda pregunta. Yo creo que va referido más bien al soporte. No, ya. Bueno, yo creo que las ilustraciones no se pueden desvincular del guión, ¿no? Pero obviamente la viñeta tiene un atractivo, claro, en función de realmente de cómo esté realizada, ¿no? Es decir, pero vaya, no distingo más que a veces calidad y sobre todo cómo esté contada secuencialmente, ¿no? Que es muy importante. El cómic ha evolucionado mucho. En su momento eran viñetas casi todas de plano americano, más abiertas, donde no había ninguna intención gráfica, ni de angulaciones, ni de planos o primeros planos. Y hoy día el cómic ha evolucionado hacia un arte obviamente muchísimo mayor de lo que era en su momento, ¿no? Pero para mí todo el arte de la viñeta es importante porque, como todas las cosas en este mundo, tienen su evolución y una cosa te lleva a otra, y hoy realmente hay dibujantes impresionantes que hacen maravillas, arte en definitiva. Pero vaya, sentirlo lo siento todos desde, bueno, es un medio que me apasiona y me interesa. Pero te sigue gustando más tener en tus manos ese TVO físico. Sí, obvio, claro. Si es esa la pregunta, obviamente, sí. No soy incapaz de leer un TVO a través de la pantalla. No puedo. Es complicado, ¿no? Y a mí también o sea, lo he intentado y tengo cosas en formato digital, pero no sé, o sea, el tema del formato físico y también me pasa igual para los libros, ¿eh? Sí. Yo creo que las generaciones futuras quizá ya no les pase eso, ¿no? Ya estarán más acostumbrados. Hay que reconocer que el soporte digital tiene más calidad que un soporte impreso, o debería ser así, ¿no? Sí. Pero cuando has crecido en ese medio, ¿no?, con el papel en la mano y oliendo tinta, pues es normal que te guste más el soporte físico, sí. Pues aquí antes, hace un ratito, estábamos viendo el soporte físico de tu libro. Es sobre Roberto Alcázar y Pedrín, que es un proyecto que tú tenías, que has estado trabajando, que has estado investigando, me imagino. Sí. ¿Qué nos puedes contar de este trabajo, de esta labor tuya en este libro? Bueno, es un libro muy personal, como casi todo lo que hago. Bueno, digo personal porque es un libro que cuenta también una experiencia sobre esa colección que me marcó en su momento. Y luego, escarbando en ella, pues he descubierto cosas que de niño obviamente no te das cuenta. Es una serie muy maltratada desde el punto de vista, no sé, intelectual, porque casi siempre se la ha asociado con el fascismo, con ideas machistas. Era lo que era una serie que salió en 1940
Y aquellos años eran los que eran unos años de posguerra, donde realmente se hizo un producto que funcionó a las mil maravillas, de ahí que durase tantísimos años y que hubiese en aquel momento tantas reediciones. Reediciones, no reediciones posteriores, sino que, por ejemplo, yo qué sé, pues de los primeros números, cuando la colección había avanzado un año en su publicación, volvían a editar el número 1, el 2, el 3 otra vez. Cuando pasaban 2 años, volvían a reeditar el número, porque tenía una demanda brutal. Entonces, es un libro que analiza un poco una serie de curiosidades, desmiente otros muchos prejuicios que se han planteado sobre la serie y desmenuza, digamos, contenidos divertidos, en mi opinión. Hay una fauna genial en toda la colección porque los guionistas eran muy buenos, a pesar de ser guiones autoconclusivos, es decir, que en 10 páginas te contaban la historia y la estructura casi siempre era la misma, pero en diferentes escenarios, ¿no? De ahí que cuando eres niño y empiezas a descubrir, yo qué sé, el Tíbet, o empiezas a descubrir a los Taureg, o empiezas a descubrir a los vampiros, pues descubres un mundo que te fascina, ¿no? Y que obviamente no es un producto para hoy, pero sí es una colección a revisar y como he tratado de hacer en este libro, a homenajear. Sí, porque tú también, yo leí una entrevista que te hacían en la que un poco intentabas quitar esa leyenda o desmentir esa leyenda negra que había sobre la serie de Roberto Alcázar y Pedrín, que decía que Roberto Alcázar era un retrato de José Antonio Primo de Rivera, y tú decías, para nada, o sea, era Eduardo Baño que se retrataba a sí mismo. El día que yo conocí a Eduardo Baño, que lo conocí murió ya hace mucho tiempo, pero no recuerdo, hace 40 años, no sé, que fui a su casa y apareció en la puerta, es que era Roberto, o sea, es que era clavado, porque él se dibujó a sí mismo. Hombre, no digo que fuese, claro, son rasgos claro, muy simples, 100%. Baño, ¿no? Pero bueno, sí, los primeros guionistas hicieron el guión desde la cárcel, o sea, imagínate qué fachas ni qué era. Pues era lo que era la ley. Todos teníamos un concepto de la ley y del bien y del mal, que era el que se reflejaba en los tebeos. Pero bueno, se han dicho, bueno, en el libro cuento algunas de las cosas que se han dicho de la serie y obviamente se caen por sí solas, sí. Sí, que a lo mejor llevó aparejado, ¿no?, el tema de llamarlo Roberto Alcázar, ¿no?, con lo del tema del Alcázar de Toledo y todos esos temas, pero que a lo mejor precisamente los autores lo hacían para tener la seguridad de poder publicar, porque no olvidemos que los autores que lo hacían cobraban y vivían de... Claro, obvio. La primera propuesta que se hace de nombre era Roberto Alcaraz, y al editor, a Juan Puerto, que era un hombre realmente brillante, porque además fue uno también de los primeros guionistas de la serie, decidió que era un nombre más popular Alcázar. Bueno, que ahí pudo tener algún tipo de interés comercial y que si asociaba al Alcázar pues había algunas connotaciones que podían ayudar a vender mejor, pues es posible, pero desde luego no por una cuestión, digamos, ideológica o política, ¿no? Sí. Pero sí, acabó llamándose Roberto Alcázar, sí. Sí, ¿no? Y luego el acompañamiento de Pedrín. Eso es genial. Que tú en el libro dices Roberto Alcázar y Pedrín, o Pedrín y Roberto Alcázar. No, es que el éxito de la colección es Pedrín, pero sin ninguna duda, ¿eh? Es decir, no hay más que ver. La mayoría de los finales son, de verdad, visto desde la distancia, incluso te diría, son brillantísimos. Y casi siempre la última palabra la tiene Pedrín. Y casi siempre con una frase ingeniosa. Y obviamente, pues claro, ahora ves a un niño de, yo qué sé, de 10 años con una metralleta disparando, dices, ¿cómo es posible, no? Pero bueno, es que lo de Pedrín era absolutamente desproporcionado, pero genial. Y entonces, bueno, pues el libro también aborda ese personaje y esa figura y su comportamiento, como incluso le cuestiona en algún momento a Roberto que por qué no se ha hecho una novia de vez, ¿no? Sí. Y bueno, pues Pedrín, la verdad es que era para mí el alma de la serie, es Pedrín. Sí. No, hombre, y yo creo que fue una jugada muy inteligente por parte de los autores, porque me imagino que todos los lectores jóvenes, niños, que veían ahí a Pedrín, como tú dices, haciendo ese tipo de cosas, decían, anda, pues se identificaban, ¿no?, con el personaje. Totalmente. Es que todos queríamos ser Pedrines. Claro. Además no era difícil, como digo en el libro, porque todos teníamos pantalón corto y siempre era fácil coger una estaca, ¿no?, del campo, ¿no? Roberto ya era más difícil, porque Roberto aparecía impecable, incluso después de una pelea, aparecía perfectamente vestido, sí, ¿no?, y impecable. Y eso ya era más complicado.
en los hombres de aquellos años que vestían aquellas pellizas raídas y, en fin. Pero bueno, la serie, como digo, sabéis que publicó 1.219 números. Empezó en el 41 y acabó en el 76, me parece. Y no sé cuántas en reediciones. Es decir, es una serie bueno, yo creo que la más longeva con diferencia. Y bueno, pues algo tendría, ¿no? Cuando realmente llegó ahí, ¿no? Ajá. No, y se ve que tuvo mucho éxito y tal, por eso que tú dices, ¿no? Aparte de la gran cantidad de ejemplares que tenía, que luego se seguían reeditando una y otra vez desde el primer número. Sí, tengo un amigo coleccionista, obsesivo completamente, que colecciona a Roberto Alcázar y Pedrín en todas sus variables, digamos, ¿no? Y entonces hay números, por ejemplo, el otro día me decía, del número 20 tengo ya 21 dorsos diferentes. No ediciones posteriores, hombre, sí, ediciones posteriores, pero 4, 5, 6 años, 7, es decir, todas en el 40 y 50. Pues de un solo número, 21 dorsos diferentes. Quiere decir que la colección, como mínimo, se reimprimió, al menos los primeros números, primeros 100, los primeros 80, sí. Se reimprimió 21 veces. Es decir, imagínate hasta qué punto la serie caló, ¿no? Era normal. Que a lo mejor la reeditaban porque se acababa, se agotaba y la volvían a reeditar para que se incorporaban nuevos lectores, entonces te incorporabas a lo mejor en un número ya avanzado y querías recuperar lo anterior, ¿no? Y eso ha pasado, con muchas colecciones pasó algo parecido, pero nunca con, digamos, con esa, en fin, con esa amplitud que tuvo Roberto, que es exagerado, porque muchas colecciones, incluido el Guerrero del Antifaz, por ejemplo, pues hay 3, 4, 5 reediciones, pero 20 o 21, eso realmente solo sucedió con Roberto. Ya. Y te iba a preguntar, ¿tú en qué, o sea, crees que se puede clasificar a la serie de Roberto Alcázar y Pedrín dentro de un determinado género, como pudiera ser pues el género de detectives, el género de acción, el género de aventura, o crees que era, o sea, que los guionistas, los autores de la serie los usaban para meterlos en todo tipo de género? Es que, a ver, si tenemos que calificarla en algún sector, sería el policial, digamos, sería que lo de detectives. Sí, policial. Roberto empieza siendo un heredero que va a Buenos Aires a recoger una fortuna. Más adelante un agente de la Interpol, luego más adelante es un periodista. Es decir, que los guionistas iban improvisando sobre la marcha y nadie le ponía ninguna pega a todo eso. Yo creo que ni ellos mismos tenían claro. Estaban haciendo un TVO entretenido, pero tuvieron, yo creo, la virtud de saber que tenían que hacer algo más que la aventura por la aventura. Es decir, y incorporaban escenarios. Hay quien dice, porque en España nunca pasaba nada y no se podía traer a España la historia. Es posible. Claro. Hay algún episodio que aparece la Guardia Civil, aparece España y tal, pero realmente lo importante de la serie es que te mostraba, digamos, un universo tan variado, tan variopinto, desde personajes siniestros hasta sabios locos, monstruos de 3 cabezas, es decir, es que era, y casi siempre, obviamente, en países exóticos, ¿no? Todo eso es lo que le dio atractivo a la serie. Si eso era, hombre, era policial en todo caso, policial o aventurero, pues porque realmente lo que sucedía era algo siempre malo, que al final ellos, deduciendo y demás, resolvían y hacían el bien, ¿no? Claro. Pero yo creo que en aquel tiempo no había ese tipo de clasificaciones, ¿eh? En el cine sí, pero bueno, puede que en el TV también, pero el TV buscaba la aventura y el entretenimiento sobre todo. Ok. Y ya preguntándote y tal, también seguimos con el tema del libro. ¿Cuánto tiempo? Ya dijiste antes que habían sido como 4 o 5 años, pero todo lo que recoges en el libro, imágenes, viñetas, ilustraciones, ¿todo eso es algo que tú tienes o que durante este tiempo, durante estos 5 años de investigación, te has dedicado a buscar, es profeso porque te interesaba este número, esta viñeta, esta ilustración? Claro. No, la verdad es que todo parte de mi colección, es decir, porque lo que sí he tenido es que leerme un montón de TVOs para tratar de encontrar, digamos, esos valores diferenciales que hacen que la serie tuviera ese éxito, ¿no? Pero obviamente en algún caso sí he tenido que recurrir a búsquedas porque no es alguna cosa puntual, pero bueno, ha sido, digamos, una investigación dentro de la propia colección, ¿no?
Porque cuando tú analizas una colección o lees una colección y no la lees con ojos de querer contar lo que cuenta, obviamente lo hacen de forma más superficial, pero cuando quieres explicar un poco más a fondo bueno, ese contenido que yo digo diferencial, pues no queda más remedio que entrar ya más a fondo en ella. Pero en este caso, así como en el libro de tebeos de cine, sí tuve que buscar en filmotecas, en bibliotecas, en colecciones privadas, tuve que buscar muchísimo. En esta colección, no, porque la tenía en casa. Claro. Y dentro de toda esa colección, de todos esos 1000 y pico números de la colección de Roberto Alcázar y Peltin, ¿tienes alguno favorito o una saga, una aventura que te gustó más o que te gusta más? Sí. Es que en esta colección es fácil de contestar a la pregunta porque, como te comentaba al principio, la mayoría de números son autoconclusivos. Eso sucede del número 1 al número 81. Todos son una aventura completa. Y en el 82, si no me equivoco, bueno, puedo estar no diciéndolo, no quiero ceñirme a un número concreto, pero bueno, más o menos por ahí. Hay un momento en el, no sé si es el 80 y tantos, en el que aparece un personaje, creación de Pedro Quesada, que fue para mí uno de los 3 grandes guionistas del TVO español, que se llamaba El Hombre Diabólico, Esvintus, El Hombre Diabólico. Y El Hombre Diabólico inicia una aventura que es curioso, la colección vendiéndose ya como churros, como guiones autoconclusivos, que eso era una ventaja, porque en realidad los tebeos, muchos en aquella época, muchos se regalaban. Es decir, yo qué sé, un tío, un padrino, no se iba a casa a ver a un niño y le llevaba un tebeo. Qué mejor que llevarle un tebeo de aventura completa, porque no era lo mismo llevarle un tebeo de Roberto que lo del Guerrero, que ni sabías cómo empezaba ni cómo seguía. Entonces, Valenciana tuvo la valentía de meter, a ver qué pasaba, una colección, digamos, una historia de 29 cuadernos que tituló El Hombre Diabólico. Para mí, lo mejor de la colección, sin lugar a dudas. No para mí, yo creo que para todo el mundo. Porque ahí hubo, primero, un guión muy potente, porque contar una cosa en 10 páginas no es lo mismo que contarla en 300. Claro. Un guión muy potente, un personaje inspirado en la sombra, ¿no? En The Shadow, que el personaje de novela. Sí. Genial. Unos secundarios también malignos geniales. Un rayo de la muerte, que era algo desconocido en aquel momento, un artilugio que inventa, y una serie de escenarios fantásticos. Y esa es la serie por excelencia de la colección, con diferencia. Y luego la colección, una vez que acaba El Hombre Diabólico, porque todos estábamos locos porque acabara con él, porque lo matara, empieza a contar otras historias en 2, 3, 4 cuadernos y así se mantiene durante unos años para volver más adelante a la aventura completa. Pero esta serie, El Hombre de Esvintus, El Hombre Diabólico, es sin duda lo mejor de la colección. Ok. Te iba a preguntar también de estos personajes y tal así, porque la colección prácticamente siempre estuvo dibujada por Eduardo, ¿no? Él también hacía guiones, creo, ¿no? O aventuras. Pero luego había un montón de guionistas que entraban y salían en la colección, ¿no? Hubo muchos guionistas, imposibles descifrarlos todos, de verdad, imposible, porque una colección con 1219 cuadernos es casi imposible. Y él hizo guiones, porque él lo reconoció públicamente, pero es que hicieron guiones todos. Pedro Quesada fue quizá el que más hizo a partir de Diabólico, pero es que había, desde Arizmendi, que fue uno de los primeros, hubo muchos. Es muy difícil enumerarlos, en el libro enumero unos cuantos, pero es imposible saberlo. Pero Eduardo Bañó hizo varios guiones, sí. ¿Y él estuvo dibujando la colección hasta el final o ya al final? Él estuvo hasta el final, pero luego tenía 2 hijos, que uno de ellos especialmente cogió un poco el relevo y le estuvo ayudando. Y en El Hombre Diabólico le ayudó también Miguel Quesada, porque el hermano de Pedro Quesada. Pedro Quesada, sí. Sí. Y se nota además, digamos que El Hombre Diabólico tiene un dibujo un poquito más acabado, un poquito más fresco en el sentido de movimientos y demás. Es un dibujo superior, creo yo. Pero vaya, Bañó estuvo presente durante toda la colección y al final, pues con la ayuda de unos y otros. Ok. Te voy a pasar algunas preguntas más de las personas que nos están viendo.
Torri Regalado, no, perdona, ya esta fue la que te hice antes de cómo te gustaba sentir las ilustraciones. Sara Fernández te pregunta, como aficionado a los cómics, aparte de Roberto Alcázar y Pedrín, ¿cuáles serían los cómics que más te han gustado o te han inspirado? Pues es que hay tantos, pero es verdad que si nos atenemos, si hablamos de cómic clásico, que es de lo que yo puedo en estos momentos hablar, porque el libro se refiere a esa etapa de años 40, 50, 60, pues tengo que recordar al Guerrero, por fuerza, al Guerrero del Antifaz, el Coyote, que fue otro de los grandísimos personajes, un personaje creado por José Mallorquín. Tengo que recordar colecciones como Florita, ya que es una chica la que pregunta, decirle que en principio Florita fue la mejor revista femenina que se ha hecho nunca en este país, y sigue siéndolo, en mi opinión. Y luego personajes que a mí personalmente me llegaban, pues Zarpa de León, el Capitán Coraje, más tarde Pantera Negra de José Ortiz, una serie de colecciones. Hay muchas colecciones, es muy difícil hacer una enumeración porque no acabaría, de verdad, hay muchísimas. Una colección presa también de Gago es El Hombre de Piedra, por ejemplo, que es una colección que se sitúa en la prehistoria y tampoco se había hecho nada en ese sentido y que tuvo un éxito brutal. Hay muchas cosas. Y luego, lógicamente, para la mayoría de gente, pues está el Capitán Trueno, que quizás es la colección de más renombre, junto con el Guerrero Antifaz y Roberto, de los últimos años. Del cómic de aventuras español y eso, claro. Sí, claro. Pero de todas maneras, tú no serías capaz de elegir ¿Mi colección favorita? Sí. Pues yo te diría, mira, te digo las mías, personalmente. Hay una colección de Luis Bermejo que se llama Apache, que es quizás una de mis colecciones favoritas. Sí. Pantera Negra de Pepe Ortiz, que es otra de mis colecciones favoritas. Y El Capitán Coraje de Iranzo, que es otra de mis colecciones favoritas. Muy bien. No me quedo con una, me quedo con tres. Son tres muy buenas colecciones. Obviamente Roberto, pues por eso y a esa ya le tienes cariño especial aparte. Sí. Mira, pues precisamente Juan Miguel González nos hace una pregunta que te quiere hacer, que te pregunta, ¿cómo crees que el público actual recibiría a Roberto Alcázar y Pedrín? Pues mira, yo creo que no demasiado bien. No creo que el público actual, Otra cosa es que la persona que leyó la colección sí estaría dispuesta a comprarla en estos momentos. De hecho, hasta hace 5 o 6 años se ha venido reeditando. Es decir, la última fue un fascículo por entregas que no sé si hizo, ahora no recuerdo si fue Planeta de Agostini o alguno de estos, y eso estamos hablando de 6 o 7 años atrás, no más. Es decir, que es una colección que ha seguido perdurando en el tiempo. Y como anécdota, que no sé si contesta la pregunta que hace el oyente, yo tengo un blog que se llama TVOs bajo sospecha, y he ido poniendo en ese blog determinadas colecciones también de TVO clásico. Están Hazañas Bélicas, está Capitán Trueno, está Guerrero, están todas las grandes colecciones del TVO clásico español. Pero la que tiene más visitas, con diferencia, más del doble de diferencia respecto al Capitán Trueno, es Roberto Alcázar y Pedrín. Por lo tanto, quiero decir que todavía tiene aceptación. Es decir, cuando pones todo el ramillete de grandes colecciones del TVO y te das cuenta que aún a día de hoy la que más se visita es Roberto Alcázar y Pedrín, quiere decir que todavía está en la memoria colectiva de muchísima gente. Claro. O sea, que es posible que pudiera funcionar, pero a un nivel muy, claro, muy reducido. Yo creo que hoy día las editoriales, si no van a vender, no sé, miles de ejemplares, no creo que se arriesguen. Claro. De todas maneras y tal, estaba pensando también que a lo mejor, por lo que no sé si te refieres también que a lo mejor el público actual no la recibiría tan bien, no por el tipo de aventuras que cuenta, a lo mejor, sino también por esa sombra de sospecha, ¿no? Como se llama el blog tuyo, esa sombra de sospecha que siempre ha perseguido a Roberto Alcázar y Pedrín, como que a través de sus historias intentaban politizar o adoctrinar a los niños. Eso. Bueno, no sé si eso habrá calado, pero obviamente sí ha calado porque han sido muchos periodistas y críticos o supuestamente analistas de cómic que han vertido algunas opiniones contrarias, ¿no?
Pero yo no creo que eso haya calado. Quien ha leído la colección o leyó la colección en su día sabe que nada de eso es verdad. Sabe que era un TVO como tantos otros que trataba de entretener y poco más. Pero obviamente esas críticas que tú dices no han debido ayudar y hoy día pues quizá eso frenaría a lo mejor un posible lector. Yo creo que el freno de hoy día sería la distancia tan abismal. Estamos hablando de 80 años de diferencia. Es decir, entre el día que apareció, no el día que finalizó, pero desde el primer número hasta hoy han pasado 80 años, con lo cual el mundo 80 años atrás traído a hoy sería bastante complicado. Es como cuando ves cine clásico, Claro. Las televisiones ya no ponen ni cine clásico porque sí, tiene muy poca audiencia. Es decir, sin embargo, hay grandísimas obras que estaríamos encantados los que ya tenemos una edad, un cierto conocimiento sobre el cine, verlas, pero hoy día solo prima la audiencia y no estoy muy seguro de lo que pasa. Un poco lo que pasa con las películas en blanco y negro, que solo por el hecho de ser en blanco y negro ya se le da la oportunidad, la gente no las ve y sin embargo si las vieran encontrarían grandes películas. Y hoy ya no se entiende un álbum de cómic que no sea en color, no se entiende, es decir, es que ya no entra. Son otros tiempos. Sí, y eso a lo mejor pues también dificultaría. Pero bueno, oye, tenemos la oportunidad de leer el libro y a lo mejor de redescubrir al personaje y a lo mejor eso hace que algunos lectores se acerquen. Yo invito al lector a comprarlo, sobre todo el lector que de alguna forma le interese la serie, incluso al que no le interese, porque va a descubrir cosas curiosas y sobre todo se lo va a pasar muy bien. Creo yo que es un libro entretenido y divertido y bueno, pues eso, que el que se anime, agradecido, porque al menos el dedicar tiempo y tiempo a escribir este tipo de libros o investigar, pues el mejor premio es que se compre, no que se venda. Oye, como nos queda poco tiempo ya para finalizar esta charla en streaming, la verdad que ha sido muy agradable y que nos has hecho descubrir muchas cosas sobre este personaje. Invitamos a la gente, como tú bien estabas diciendo, a buscar el libro, a leerlo y a descubrir a través de ti todos esos matices, todas esas cosas que a lo mejor a muchos se nos han escapado de las aventuras de Roberto Alcázar y Pedrín. Bueno, Juan Miguel González pregunta cómo puede pillar el libro. Yo eso sí le puedo decir, claro, el libro está calentito, o sea, recién llegado hoy a la editorial, a Ediciones Idea, pero que bueno, que me imagino ya que a partir de la semana que viene o en pos días se podrá comprar en librerías y también a través de la página web de Ediciones Idea. Ediciones Idea, se busca la página web y dentro de la página web, pues para aquellos que no tengan la oportunidad o que no lo hayan encontrado en sus librerías, pues también pueden comprarlo a través de la página web de Ediciones Idea. Paco, no sé si quieres comentar algo más, si quieres dar algún detalle más de tu libro, o de los futuros proyectos que puedas tener ahora mismo en yo quiero perdonar, yo creo que perdón, yo creo que hemos hablado bastante sobre el libro. Lo que me queda es daros las gracias, dar las gracias sobre todo a Ediciones Idea por haber apostado por un libro con este carácter. Y nada, y espero que el libro funcione, que se venda y que guste sobre todo. Y agradecerte a ti también el tiempo dedicado y en fin, ha sido muy agradable, he pasado muy bien. Ha sido una charla yo también me he divertido mucho y me ha gustado mucho las cosas que hemos estado hablando y porque dentro de lo que cabe yo no viví esa eclosión directamente del cómic clásico, pero sí me gustó después rescatar muchas de esas lecturas y reconozco que sí, que muchas veces quizás uno porque como niño se enfrenta o lee esas aventuras y no le encuentra esos dobles sentidos o no lo que decía la gente y tal. Yo leía las aventuras de Roberto Alcázar y Pedrín y me parecían eso unos cómics de detectives, de policíacos. Lo que tú dices, me hacía mucha gracia la implicación pero ya en esa época, por ejemplo, a mí no me causaba extrañeza ver que Roberto Alcázar llevaba un ayudante que era un niño, porque ya lo veías en un montón de cómics. Es muy habitual. Sí. En cómics españoles, en cómics europeos, franco-belgas o en los cómics americanos de superhéroes, cosa que era muy habitual.
Entonces, Batman y Robin, ¿no? Que era un poco... sí, Pues, totalmente, claro. sí, sí, Entonces, sí. por eso te digo, pues, entonces yo lo que también le recomendaría a la gente que nos está viendo, pues que no solo se acerquen a tu libro para encontrar esa información que a lo mejor ahora nos es más difícil encontrar y que tú, después de los años que has estado investigando a los personajes y a sus aventuras, nos facilitas ahí, pero que luego también eso les sirva a lo mejor para tener un poco de curiosidad y acercarse a estos cómics que, como tú decías, ¿no? La mayoría de los autores que hacían estos cómics posiblemente provenían del bando contrariamente ideológico al régimen que había en ese momento, ¿no? Y que usaban esa vía para poder subsistir, para buscarse una forma de ganarse la vida. Así fue, no solo en esta colección, en la mayoría. Sí, sí. Dibujar cómic en aquellos años era un objetivo alimenticio, no era otra cosa, era poder vivir, malvivir de todas formas, pero poder vivir. Y Bañó, que prácticamente solo hizo esta colección y otra que se llamó Milton el Corsario, no hizo más. Sí, sí. Pues pudo vivir con esto. Sin embargo, eso quiere decir que le pagaban igual que a todos, pero en función de las ventas, imagino que los ingresos para él serían mayores, porque digamos que un autor también de Valenciana, que fue Gago, pues el hombre en algunas etapas de su vida tuvo que hacer 4 y 5 cuadernillos a la semana, mientras Bañó solo hacía uno, ¿no? Es decir, que para poder mantener a la familia, porque era una familia numerosa, pero tenía que trabajar todo eso. Es decir, que era gente absolutamente humilde, sencilla, principalmente republicana en su mayoría, Sí, 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 por eso y te que digo. obviamente no se puede analizar, que ese es el gran problema, analizar desde el punto de vista, digamos, ideológico, político, una cosa de hace 80 años hoy no tiene ningún sentido, porque claro, así no quedaría nada en pie. Como estos que querían prohibir que se emitiera Lo que el viento se llevó, ¿no? Porque había racismo, no tiene sentido. Sí, sí, estamos pasando por un momento políticamente correcto, pero excesivamente y terminan yendo a hacer lo mismo que hubieran hecho los otros, ¿no? Que era, por ejemplo, lo que comentaban de que había habido una quema de cómics de Asterix en Canadá por Increíble, la increíble. forma en cómo por la forma en cómo se retrataba a los aborígenes americanos, ¿no? Que tú dices, pero por Dios, o sea, estamos haciendo lo mismo que hacían los nazis en la plaza pública, de historia no quedaría nada en pie, ni siquiera ningún cuadro de museo quedaría en pie que pasara. Si pasara por ese filtro, ¿no? Tan Claro, no tiene ningún sentido. Pero con bueno, un tamiz tan chiquitito, ¿no? O sea, es un tamiz ya tan fino que es imposible que pase nada por ahí. sí. Muy bien. Oye, Paco, pues encantadísimo de Un conocerte, placer. encantado también de haber estado contigo conversando durante este rato tan agradable. Hemos tenido bastantes visitas. Las personas que nos han estado viendo mucho han estado preguntando, pero bueno, algunas cosas ya habían ido saliendo en la conversación. Muy Y bien. por eso he pasado las preguntas, así que más o menos pues pudieras tú contestar. Muy bien. Nada, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí. Me voy a leer tu libro con muchas ganas de ver lo que nos cuentas por ahí y nada, volvérselo a recomendar a todos los que nos están viendo. Muy bien. Muchas Y, gracias. y gracias a ti. Y nada, sin más, pues recordarles a todas las personas que nos han estado viendo que esta charla ha estado organizada dentro del 18º Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, que está organizada también por la Fundación Cinemas Cómic y por la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, y que contamos con el patrocinio pues, de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo de Tenerife, y también contamos con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Lo dicho, muchas gracias, Paco. Seguimos viéndonos a través de estos medios o a través de los tebeos. Y nada, ahora les vamos a dejar con un pequeño vídeo promocional de uno de nuestros patrocinadores y pues que te vaya todo muy bien y seguimos esperando nuevos proyectos tuyos que la verdad que por lo menos los pocos que he visto me han parecido súper interesantes. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Oye, un saludo. Igualmente. Nos Adiós. vemos. Adiós.